Hola a todos, ¿cómo están? Ya siendo las 4 o 5 de la tarde, vamos a comenzar, ¿cierto?, con esta sesión, este conversatorio de sesiones W. Para los que no me conocen, ¿cierto?, la mayoría, mi nombre es Iván Fierro y soy cofundador de este espacio de cowork que pueden ver en mi espalda. Llevamos un par de años ya desarrollando espacios de trabajo colaborativo en Concepción principalmente, pero también nosotros nos enfocamos en potenciar el ecosistema de emprendimiento, en apoyar a los emprendedores con una serie de servicios y programas, y con eventos también, ¿cierto? Con eventos que hemos logrado concretar acá en la región. Varios de ustedes seguramente han participado del Festival Internacional de Innovación Social, que fueron un par de versiones que hicimos junto a Social B, acá en Concepción, ¿cierto? Que ha sido lo más grande. Pero hoy día, ¿cierto?, nos reúne una nueva versión de Sesiones W. Sesiones W es un formato que creamos acá o que co-creamos con el equipo, y dado como la crisis sanitaria que estamos viviendo, lo hemos reinventado, lo hemos reestructurado y lo estamos haciendo de manera online, ¿cierto? Y las ventajas que esto también trae es que mucha más gente se puede conectar, podemos llegar a mayor parte del territorio, ¿cierto? Y podemos tener a unos tremendos invitados desde distintos lugares del país, ¿cierto? En donde nos pueden compartir su conocimiento y su experiencia de manera más cercana. Así que bueno, hoy día, ¿cierto?, para dar inicio a esta primera sesión W, les quería contar que vamos a estar eh, con unos invitados tremendos. La primera de ellas es Rocío Fonseca, ¿cierto?, directora de innovación de Corfo Chile. Después nos va a seguir Loreto Moore, que es la directora ejecutiva de Mentores por Chile y el Foro de Innovación. Y luego vamos a tener, ¿cierto?, la experiencia en vivo de Natalia Sepúlveda, emprendedora y estudiante de acá de la región del Biobío, junto a su mentor Pablo Acevedo, que es socio de Flores y Asociados, un estudio que se dedica a la propiedad intelectual y al ecosistema de emprendimiento hace ya varios años. Así que vamos a estar conversando, ¿cierto?, con ellos durante la primera jornada de esta sesión. En una segunda jornada, ¿cierto?, en una segunda parte, vamos a tener mentorías entre una serie de mentores una serie de expertos, ¿cierto?, muy relevantes que nos van a acompañar con varios emprendedores que se conectaron y postularon a ser mentoreados en unos 20 minutos después del evento. Pero por ahora, ¿cierto?, vamos a tener un conversatorio esta primera hora, desde las 4 hasta las 5 de la tarde, en donde todos ustedes van a poder participar, van a poder hacer preguntas, y eso es muy relevante porque ya que están conectados a través de la plataforma Zoom, hay un botón, ¿cierto?, que dice preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. Ahí deben escribir sus preguntas, ¿cierto?, disculpen, y yo las voy a ir haciendo, ¿cierto?, a nuestros invitados, cosa que podamos tener una conversación y ir respondiendo en la medida que lo podamos durante la conversación con cada uno de ellos. Para los que no alcancen, ¿cierto?, de todas maneras deje las preguntas en este cuadrito, porque las vamos a tratar de responder en conjunto al final de la jornada. Así que nada, muchas gracias a todos los que se conectaron, hay mucha gente inscrita en el evento, esperemos que lo pasemos bien y podamos conversar. Así que lo primero, ¿cierto?, es invitar a compartir pantalla con Rocío Fonseca, ¿cierto? Rocío, mientras ella se conecta, les puedo comentar para los que no la conocen, es una tremenda mujer que es líder en el emprendimiento y la innovación en el país, ¿cierto? Ella fue directora de Startup Chile hace un par de años atrás, en donde ahí se conectó Rocío. Hola Rocío, ¿cómo estás? En donde te estoy presentando todavía, así que... Oye, no fue problema mío, yo estoy conectada acá hace rato. No, estoy... pero bueno, ella no necesita mayor presentación. Muchas de las personas que están acá seguramente la conocen. Yo tuve el placer de conocerla cuando trabajaba en Startup Chile, en donde yo iba, ¿cierto?, a vender la región, por así decirlo, para que se vinieran emprendedores acá a Concepción. Y hoy día dirige, ¿cierto?, el área de innovación de Corfo Chile, en donde promueve, ¿cierto?, y trata de que las empresas sean más innovadoras y que podamos también tener un país más competitivo a nivel mundial. Así que bueno, Rocío, bienvenida, ¿cierto?, a este conversatorio. Muchas gracias por participar. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por relevar el tema también de los mentores y de la innovación en Chile, sobre todo en este momento. A lo mejor hay algunos que están un poquito medio desanimados, viendo el vaso medio vacío, y la idea es transmitir positivismo, que no es la primera vez en la historia del mundo que pasan este tipo de cosas, y los que salimos adelante son los que pensamos diferente y los que creamos acción para generar cambios. Así que muchas gracias por estar acá hoy día y por la invitación.
Sí, de hecho de eso se trata, ¿cierto? De alguna manera de aportar desde nuestra vereda a que veamos la pandemia, veamos la crisis sanitaria desde un punto de vista positivo, en donde pueden haber oportunidades, donde de todas maneras a lo mejor tenemos la oportunidad de cambiar nuestro modelo, ¿cierto? Hoy en día desde innovación están pensando también en el triple impacto, ¿cierto? En la economía circular, que hoy en día no dejan de tener valor, sino todo lo contrario, van a tomar mucho más valor, creo yo. Así que nos podría contar un poco desde ese punto de vista, ¿cierto? Mira, nosotros, o sea, y primero empezar a sacar mitos, la innovación la hemos hecho siempre, chiquillos. Yo creo que este último tiempo, estos últimos años, como que se ha puesto denso y el nombre lo ven súper lejano, pero desde los inicios de la humanidad tenemos que sobrevivir, tenemos que dinamizarnos, tenemos que crecer, tenemos que generar cambios, y para eso se necesita innovar, ¿cierto? El que es siempre igual y es el que es tradicional y no quiere salir de su zona de confort, está frito en el fondo, se te pasan todos por encima. Y efectivamente la forma de hacer negocios que había antes es totalmente distinta a la forma de negocios del día de hoy, y obviamente nosotros como institución no somos indiferentes a eso, y efectivamente cuando nos llega un proyecto, dos proyectos que pueden tener un impacto económico potencial, tú dices, ok, son dos proyectos más o menos parecidos, pero ¿cuál es el que genera externalidades sociales y o ambientales? ¿Cuál es el que incluye este tema en su modelo de negocio? Hoy día estamos viviendo 4 crisis en paralelo: una crisis social, una crisis ambiental, una crisis económica, ¿cierto? Y una crisis sanitaria, y son olas que se nos vienen encima, y uno de repente efectivamente se siente como no sabes por dónde agarrar el animal, ¿cierto? Y por dónde empezar, porque es todo súper gigante. Y acá como Corfo estamos trabajando en muchos frentes, como bien decías, y ahí me gustaría incluir el tema de innovación abierta. Hoy día los recursos son más escasos que nunca, nunca. Entonces, ¿cómo tú empiezas a cortar este animal y empiezas a trabajar en conjunto? Los chilenos somos chaqueteros, clasistas, malos para colaborar, y hoy día tenemos una oportunidad única de cambiar paradigmas, de empezar a romper tradiciones que no vienen de hace pocos años, sino que vienen desde la colonización, ¿cierto?, de los españoles, con una metodología de extracción, de una economía basada en la extracción de recursos naturales, que es bien, que genera mucha desigualdad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tú empiezas a crear nuevas economías que sean inclusivas, en donde tú acortes efectivamente las brechas de inequidad que existen en nuestro país, que son enormes, y esos desafíos que son gigantes, porque no es solamente en Chile, sino que a nivel mundial? ¿Cómo le hacemos frente hoy día? Estamos trabajando en todos esos ámbitos, no necesariamente desde el punto de vista de los subsidios, pero también complementándolo con apoyo. De repente hay empresas que tienen un proyecto y no tienen dónde pilotearlo, o no tienen las redes de contacto, o no tienen los inversionistas. ¿Cómo también nosotros como Corfo, como institución, podemos juntar estos distintos puntos para que empiecen a hacer sinergias? Así que ahí lo que estamos trabajando es, obviamente tenemos 81 años, que dejar que nos miren como si fuéramos solamente un banco, y que nos vean también como un apoyo, y eso efectivamente es lo que hemos estado trabajando a lo largo de estos 2 años ya que han pasado. Sí, cómo ha pasado el tiempo. De hecho, tocaste un punto súper relevante, creo yo, que es el modelo de extracción que tenemos en el país, que ha sido el mismo ya hace 50 años, y por No, otro lado, 500. años, claro, 500 años de la colonia, como se dice. Pero por otro lado también tenemos a muchos emprendedores. Yo mismo tengo muchos amigos que, oye, dueños de restaurantes, ¿cierto? No sé, pequeños comerciantes, que de alguna manera te están viendo súper ahogados y que están súper lejanos a la innovación. Y yo creo que también ahí es donde podemos, no sé, acercárselas de alguna manera, que se reinventen, porque esto va a significar para todos, incluidos nosotros, ¿cierto? Como desde el COBOR, buscar nuevas medidas, darse a conocer distintos, ¿cierto? Buscar nuevos canales. ¿Qué consejo les darías tú a todos estos emprendedores que a lo mejor no son estas grandes empresas, sino que son todas las pymes pequeñas que están ahí como sufriendo y súper agobiados también de lo que está pasando? No es fácil, no estamos viviendo un momento que sea simple, en donde tú tengas una receta mágica para salir adelante, pero de nuevo, chiquillos, insisto, innovar es sobrevivir y agregar valor, y generar más impacto y mejores beneficios, tanto económicos como también sociales y ambientales. Y ahí un ejemplo que es súper sencillo es la colaboración. Y aquí no sé si, dudo que mi hermana me esté escuchando por suerte, pero mi hermana es un ejemplo de una pyme que tiene una dulcería en los lagos, ¿cierto?
y también está pasándolo súper mal, no abren los locales, no anda gente en la calle, y cómo empiezas a colaborar para hacer sinergia. Entonces, otro tipo tenía una pizzería y se asociaron y están pagando los mismos gastos, se fueron todos a un solo local, están pagando los mismos gastos, entonces ahí generas muchos ahorros. Entre todos crearon un canal de venta en pedidos ya, y bajo una sola marca en el fondo están canalizando todos los productos, subirse a vender online también. ¿Cuántos restaurantes no se tuvieron, siguen operando con condiciones y menús súper básicos, pero canalizando las ventas a través de internet? Entonces, no digo que sea fácil, pero hay alternativas, y de repente cuando tú piensas en tu metro cuadrado, y tratas de sobrevivir solo en tu metro cuadrado, de repente te pierdes de opciones que están pasando al lado y que pueden hacer sinergia. Entonces yo los invito, yo sé que no es fácil, chiquillos, pero los invito a empezar a quebrar un poco el molde para buscar otras metodologías que son colaborativas, ya sea para la generación de ahorros o para nuevos ingresos, que sobre todo hoy día está súper complicado. Veamos cómo podemos generar ahorros en arriendo, en luz, agua, gas, buscar otros canales de venta, cosas que son súper sencillas. Y eso es innovar, no es generar, o sea, también lo es, pero todos se imaginan como el supercomputador, ¿cierto? Irse a la Sí, NASA. claro. Y Tesla, es todo es súper Tesla. simple, es buscar creatividad. Los chilenos somos busquillas, ¿cierto? La chispeza del chileno, tenemos ánimo para hacer todos los memes que salen, menos de que sale una noticia, somos creativos Eso sí que es per impresionante. se. Entonces, ocupemos esa creatividad y la chispeza del chileno para también sacar los negocios adelante. Somos resilientes, estábamos acostumbrados a la resiliencia por los desastres naturales. Bueno, aprovechemos esa resiliencia también para cambiar negocios, pero hoy día más que nunca empiezan a derribar los mitos de quiénes son los competidores. Hay otro ejemplo que también a mí me gusta mucho, que es, por ejemplo, Cabify con los taxistas. El año pasado veíamos a los taxistas protestando por estas aplicaciones, ¿cierto? Y yo no tengo auto y he tenido que ir a trabajar, y me tomo un taxi, un Cabify, y llega un taxi, y yo le digo al taxista, ¿me puede explicar cómo es esto en el fondo? No lo encuentro insólito. Y ahí los taxistas te dicen, oye, ¿sabes qué? El que yo odiaba, el que yo creía que era mi competidor, es ahora el que me está prestando la plataforma para pasar a buscar gente a la casa porque no anda nadie en la calle. Entonces, esos son ejemplos que Uber no lo está haciendo, lo está haciendo Cabify, ojo. Entonces, esos son ejemplos que son súper sencillos de decir, oye, a lo mejor en estos momentos mi competidor no es tan competidor, o puedo hacer sinergias, puedo hacer complementos, puedo colaborar. Entonces, empecemos a derribar esos muros que de repente nos prohíben crecer y agrandar la torta para que crezcamos todos. Van a haber muy pocos que se van a salvar por sí solos. Tenemos que juntarnos, unirnos, cooperar, buscar complementariedades para salir adelante. Oye, Y eso es innovación. sí, yo creo que, o sea, es un tremendo mensaje porque de hecho coincide mucho con lo que nosotros promovemos desde Casa W, ¿cierto? Que es la colaboración, es juntarse, derribar esos muros y conversar con el otro y de alguna manera buscar sinergias para poder crecer. Y esos dos ejemplos son clave, pero también creo yo que la colaboración pasa por el conocer y escuchar al otro, ¿cierto? Entonces, Exacto. en estos tiempos que estamos muy aislados, ¿cierto? Se hace relevante también, dado el contexto de la conversación hoy día, ¿cierto? En contar con un mentor, conocer a alguien de alguna industria, conversar con alguien, ¿cierto? Como dices tú, que se juntó seguramente el del sindicato de taxistas con el CEO de Cabify. Eso también se hace relevante, así que ¿cuál es tu visión desde ese punto de vista? Mira, yo creo que son aspectos claves para cambiar. Los mayores fracasos cuando los vemos en los emprendimientos, y yo te puedo hablar desde la estadística hoy día, ¿cierto? En donde tú revisas 2.000 emprendimientos al año, el 60 al 70% se cae porque no porque las ideas sean malas, chiquillos, es porque no tienen las redes de apoyo necesarias, no tienen el feedback necesario. Hay muchos emprendedores hasta el día de hoy o proyectos que se caen porque son cuadradísimos y no quieren escuchar a nadie, a nadie. Y tú decís, esto está condenado a muerte, y de pasada gastó mucha plata sin sentido. Entonces, ahí es donde cobran las redes de contacto un rol principal, y los mentores también. Los mentores son súper importantes, es gente que efectivamente tiene mucho más carrete en el cuerpo en estos temas que los que están empezando, ¿cierto? Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, oye, sabio es el que aprende de sus errores, pero más sabio es el que aprende de los errores de otros. Entonces, ¿para qué no? ¿Para qué nos vamos a ir a meter a un hoyo donde sabemos que alguien ya se cayó? Tratemos de evitarlo. Nos tenemos que caer nosotros también, y fallar es parte del proceso, pero si ustedes conocen y pueden apoyarse por alguien de confianza que les ayude a minimizar esas caídas y a avanzar más rápido,
bienvenido sea, y ahí es donde los mentores son clave y organizaciones como ustedes también, en donde hacen el link entre el emprendimiento, entre el emprendedor y los mentores. No, de todas maneras, y creo que por ahí va la clave, ¿cierto? Me están tirando aquí unos letreros, esto es todo en vivo, ¿viste? Oye, hay un par de preguntas y las podemos abordar Dale. ahora en el tiempo que tenemos. Lo primero es, ¿crees que Corfo cambiará el foco de apoyo, pensando en que va a ser más hacia ciencia, crisis sanitaria, de forma permanente? ¿O en realidad va a volver a la lógica que tenía antes? Bueno, esa es una respuesta difícil de contestar, creo yo. Mira, la Corfo nació en contingencia, nació en el año 1939, después de uno de los grandes terremotos y después de la Gran Depresión económica y después de otra crisis sanitaria. Y efectivamente la forma ha sido siempre la misma, de trabajar en dos frentes en paralelo. El frente del presente, que es la contingencia y apagar incendios, que es lo que está pasando hoy día básicamente, pero sin dejar de lado la preocupación del mediano y el largo plazo. Entonces, estamos trabajando en los dos frentes. Se activó, bueno, Fogaín, que es el crédito, siempre ha existido, ¿cierto? Pero hay ahora uno con foco en COVID-19. Nuestros instrumentos pasan lo mismo, es crear valor, es aumentar la competitividad, ¿cierto? Es hacer valor a nivel nacional o internacional, ir a creerse el cuento, pero también vamos a empezar a hacer con los mismos instrumentos, con el mismo auto en el fondo. El auto te puede llevar para diferentes caminos, pero es el mismo. Vamos a empezar a, o sea, acá el foco, chiquillos, para el 2021, hoy día estamos apagando incendios, pero el 2021 es full reactivación económica. Y la reactivación económica nos permite crear nuevas cosas, y ahí van a ser los mismos autos, pero el foco es aceleren, póngale la pata al acelerador, tiene que salir a vender ya, tiene que crecer, tiene que generar empleo en el fondo. Entonces sigue siendo el mismo auto, pero le vamos a poner la misma pata porque nos tenemos que preocupar tanto del presente, hoy día, apagar incendios, como del mediano y largo plazo, que es generar valor, porque si seguimos ahí parando la olla, no vamos a crecer nunca. Tenemos que parar la olla hoy día, pero también empezar a crear nuevas cosas en paralelo. Sí, en definitiva, hay que estar pensando en lo que se viene, ¿cierto? Así Tratar de es. sobrevivir esto y ser, ¿cierto?, Caminar resiliente. y comer chicle al mismo tiempo, no nos queda de otra. Exactamente, si no caemos en que se nos van a acabar los recursos ahora y después, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que pensar en el futuro también. Oye, lo otro, bueno, esto tiene que ver con lo mismo, creo yo, la segunda pregunta, pero mira, otra pregunta recién. Eh, ¿Crees que las políticas públicas, no solo las de Corfo, cambiarán los paradigmas de apoyo de aquí en adelante? Bueno, se contestó un poco con lo anterior, pero si puedes complementar. Yo creo que ahora está todo cambiando, chiquillos, y yo creo que hoy día tenemos un potencial gigante de nosotros, yo sacándome el sombrero organismo público, pero de nosotros como ciudadanos de empezar a cambiar las reglas del juego, y eso ya lo hemos visto en los últimos meses, en donde habían leyes paradas por años y que ahora se procesan más rápido. Entonces yo creo que hoy día, de nuevo, mirando el vaso medio lleno, tenemos una oportunidad gigante de realmente crear nuevas estructuras, crear nuevos cimientos en pro de la innovación, en pro del emprendimiento, porque todavía hay legislaciones que frenan las innovaciones, por ejemplo, no sé, cómo entran las bitcoins, cómo entran las criptomonedas en este juego con los bancos, el mismo Uber con Cabify, cómo entran, ¿cierto?, con los taxistas, que estaba todo así como en veremos. Entonces, yo creo que hoy día efectivamente estamos en un punto de inflexión que es súper potente y que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para hacer una economía más inclusiva, con políticas y un Estado que sea más inclusivo también. Oye, una última pregunta para cerrar, ¿cierto?, esta tremenda conversación. ¿Qué crees tú, como Rocío, ¿cierto?, que le falta Concepción para potenciarse como una plataforma de emprendimiento? De verdad, una pregunta. Oye, pero es que espérate, ¿de verdad? ¿O tengo Ah, que de dar la respuesta elegantemente, o sea, políticamente correcta? eh, como tú No, quieras. ya. No. La verdad, la No, verdad. yo creo que hay que reforzar la colaboración, chiquillo, y en general, y yo que soy agradecida de recorrer todas las regiones de Chile, una de las debilidades que tenemos que reforzar en Bio Bio es efectivamente bajar los egos y empezar a colaborar. A mí lo que más me ha llamado la atención desde Concepción, de Bio Bio en general, es que ahora ya están bajando un poquito las barreras, pero el ego de el logo que pongo, que no pongo, que si va a esta universidad no voy yo, que si va a esta empresa no voy yo, es una cuestión que es impresionante. A mí, de verdad, me ha llamado la atención recorriendo todo Chile, pasa en todas partes, pero acá está como específicamente acentuado el tema
y yo los invito a bajar las barreras. Hoy día no sacáis nada con tener un logo solo si te vaya a hundir. Entonces Sí. empecemos a bajar los egos y empecemos a colaborar para generar valor. Ustedes tienen, de nuevo, muchas universidades, mucho capital humano avanzado, mucha gente que es súper potente con los medios currículum, con capacidades súper proactivas para generar cosas, entonces no las desaprovechen por los temas de los egos o de quién soy, qué apellido tengo y de dónde estudié. Empecemos a cambiar esos paradigmas. Hoy día, sobre todo, que es donde más necesitamos cambiar culturas. Oye, tremendo mensaje, no podría estar más de acuerdo con lo que estás planteando. Hay que decir la verdad, hay que decir las cosas directas para que podamos cambiar y este es el momento. Con Nada, cariño. No, con no dije respeto. ni un nombre, no dije ni un nombre. Oye, muchas gracias Rocío por la conversación, No, ¿cierto? muchas gracias a ustedes. De verdad, felicitaciones por todo lo que estás haciendo también desde tu puesto, ¿cierto? De tu rol como mujer innovadora e influyente en el país. Así que gracias, sigue haciendo lo que estás diciendo porque lo estás diciendo perfecto. No, Muchas gracias a gracias. usted. Oye, y antes de irme le quería mostrar dos ejemplos. Dale. La lata de conservas nació en la Primera Guerra Mundial. Ojo, cosas que no sabemos que tenemos en la casa, las bolsas de té, cosas súper simples, chiquillos. Así que no piensen que la innovación es tan lejana, tiene que ver con la creatividad y el foco en solucionar problemas. Así que preocúpense de cuál es el problema, defínanlo, obsesionense con el problema y empiecen a crear soluciones. Vale. Muchas gracias, Rocío. Chao, chao. Nos vemos. Bueno, se me olvida que la cámara está prendida y sigue andando, ¿cierto? Esta sesión W esta tarde de miércoles. Tremenda conversación con Rocío, ¿cierto? Ya tenemos varias recetas ahí de cómo podemos seguir innovando y creando y creciendo desde BioBio. Ahora vamos a pasarnos a la segunda panelista, ¿cierto? La segunda conversación de esta tarde. Ella es totalmente ligada al mundo de la innovación también, es directora del foro, directora ejecutiva del Foro de Innovación, que dirige, ¿cierto?, la red Mentores por Chile, pero también dirige el premio Agoni, que para los que no lo conocen, es el premio de innovación más relevante del país, que ya lleva 13, 14 años en nuestro país, si no me equivoco. Ahí Loreto se conectó. Hola Loreto, ¿cómo estás? Hola, sí. Eh, Hola Iván, muchas gracias por la invitación. De nada, muchas gracias por sumarte, ¿cierto? Nosotros hace un rato ya estamos trabajando en conjunto en un programa que teníamos que se llama W Global, que está en apoyo a los emprendedores, que va directo a apoyo a los emprendedores de la región. Nada, ¿qué más puedo contar de ti, Loreto, ¿cierto? El Agoni ya 13, 14 años ya. Sí, bueno, yo soy directora ejecutiva de Foro Innovación, que es una fundación que tiene dos programas. Uno de innovación, que es el premio de innovación que ya este año estamos en la versión número 14, este 2020. Estamos en pleno proceso de postulaciones, así es que todo lo que dijo la Rocío respecto a innovación es muy bienvenido y muy atingente. Y efectivamente estos son los minutos donde más se debe innovar, y la innovación a su vez es una herramienta para salir de estas crisis, o sea, ambas cosas. Y bueno, por el otro lado tenemos el programa de mentorías, que es por el que estoy aquí, que es Mentores por Chile. Mentores por Chile es un programa apoyado por Corfo, que ya tiene más de 10 años. Nosotros funcionamos en todo Chile, hacemos mentoría en todo Chile. Tenemos más de 500 mentores y hemos apoyado más de 1000 emprendedores ya. Entonces tenemos una gran experiencia en el tema de las mentorías y del emprendimiento. Oye, y para hacer el pase un poco de lo que estábamos conversando con Rocío, ¿cierto? Apareció al final de la conversación que la colaboración es clave, ¿cierto? Y la colaboración Claro. es clave para el tema de las mentorías también. A veces hablamos de mentoring, los que estamos en el ecosistema, y la gente no sabe muy bien lo que es, así que podríamos partir contando de qué se trata. Entiendo que nos vaya a compartir un par de... Sí, yo les voy a compartir y quería principalmente compartirles... Ah, es que me dice que no está habilitado para compartir. Compartir pantalla. No, sí, pero me dice que el anfitrión inhabilitó la función. Tienen que habilitarme, yo creo, para... Ahora debería estar habilitada. Ya, a ver. Ahí, ya. Ahí sí. Yo les quería compartir, no es esto lo que les quería compartir, es esto. A ver,
Yo puse esta lámina un poco pensando en esta sesión que es de mentoring, y esto un poco la importancia de tener un mentor, que es lo mismo que tú le preguntabas a la Rocío, un poco cuál es la importancia de tener un mentor, sobre todo en estos momentos de crisis. O sea, para un emprendedor, ¿qué significa tener un mentor? Y para un emprendedor de partida significa acortar la curva de aprendizaje. O sea, un mentor es un empresario que ya ha pasado todos los altos y bajos por los que pasa el emprendedor. Entonces, para el emprendedor, tener un mentor claramente es acortar esa curva, que igual es muy importante en el minuto de emprender. O sea, evitarte malos ratos, evitarte bajones innecesarios, eso te lo puede aconsejar un mentor. Por otro lado, un mentor te ayuda a tener una contención frente a la incertidumbre. No estás solo. Los emprendedores en general se sienten muy solos cuando emprenden, porque ellos empiezan solos, empiezan con uno más socio, y un mentor te da esa contención que te ayuda a enfrentar momentos de crisis principalmente. Después lo otro que te ayuda un mentor es a tomar decisiones rápidas y concretas, te da la seguridad, le da la seguridad al emprendedor y se siente más seguro frente a decisiones que haya que tomar, porque el mentor ya ha vivido, tiene la experiencia, entonces tú te sientes mucho más seguro con los consejos de un mentor. Por otro lado, este tipo de crisis, como decía la Rocío, te da muchas oportunidades para crear y para reinventarse. Generalmente los innovadores son emprendedores. A nosotros nos pasa con los ganadores Boni y los finalistas y toda nuestra comunidad Boni, la mayoría son emprendedores. Generalmente los emprendedores son innovadores, por lo tanto hay que aprovechar estas crisis. Y ahora viene algo que es súper importante, que también lo decía la Rocío, que el mentor te expone a una red de contactos que los emprendedores no tienen. El mentor ya ha vivido y se ha relacionado con mucha gente. Entonces, generalmente te puede contactar con una red a la cual el emprendedor no va a tener acceso. O sea, esos pares improbables que generalmente uno no tiene, los puede conseguir a través de una mentoría. Y por último, está la importancia de mantenerse al día, de mantenerse informado, y todo eso también te lo da un mentor. Esos son principalmente, yo te diría, los tips de por qué es bueno tener un mentor para los emprendedores, sobre todo en estos momentos de crisis. Buenísimo. Oye, Loreto, y dado como, bueno, la crisis sanitaria obviamente y el aislamiento social que estamos viviendo todos, claramente hay una barrera ahí entre juntarse y reunirse con el mentor, que antes era clave, ¿cierto? Tú ir a sentarte a un café, a un cowork, a donde sea, con esta persona que sabía mucho de la industria. Hoy día, ¿cómo lo están haciendo ustedes, ¿cierto? ¿Cómo está funcionando el nuevo modelo de juntarse remoto, ¿cierto? Porque también es relevante el seguir en contacto con una guía, ¿cierto? En estos tiempos tan difíciles. Sí, a ver, nuestro modelo de mentoría es presencial, pero obviamente ahora nos adaptamos, estamos con telementoría, y es algo que ha resultado muy bien. Nosotros igual teníamos nuestras aprensiones respecto a eso, porque la junta presencial te da una cercanía con el mentor emprendedor, que igual es importante el minuto de recibir un consejo. Pero las telementorías han resultado todo un éxito. Ya estamos desde marzo haciendo solo telementoría, y lo otro es que te acerca, porque ahora podemos tener un emprendedor de Arica, pero con un mentor de Concepción. No necesariamente tiene que ser de la misma ciudad, lo cual también abre un abanico de opciones de mentores para los distintos emprendedores. Ha sido una muy buena experiencia, esa es la verdad. No vemos ni un problema en el tema de la telementoría, todo lo contrario. Se ha abierto una gran oportunidad ahí de conocer mentores de todo Chile. Sí, también, bueno, que mentores que a lo mejor no tenían ninguna posibilidad de viajar a regiones, hoy día están disponibles para conectarse un par de minutos con alguien de cualquier lugar de Chile, ¿cierto? Y eso también abre Sí, pues, y lo que nos pasaba mucho es que los emprendedores de regiones, a diferencia de los de Santiago, muchas veces nos pedían mentores de Santiago, porque en las regiones, las ciudades son muy chicas y ya como que todos se conocen. Entonces, lo que nos decía, no sé, por ejemplo, un emprendedor de Puerto Vara, decía:
nosotros tenemos mentores en todas las ciudades, pero decía, me encantaría que fuera alguien de Santiago que yo no conozca, que vea mi negocio desde lejos. Y esto nos ha permitido efectivamente eso, o sea, buscar mentores de distintas regiones y que se junten con emprendedores regionales también. Ha sido una muy buena experiencia. Qué bueno. Oye, yo tenía otras láminas, no sé si tenemos tiempo, de un estudio que hicimos el año pasado, estudio de mentoring. Tú me dices si... Dale, si tenemos tiempo, estamos Mira, es que el año pasado hicimos un estudio bien interesante y yo elegí un par de láminas como las más importantes, y esta es dentro de los resultados de la encuesta que hicimos a los emprendedores. Nosotros alcanzamos a encuestar a 91 emprendedores. Estos 91 emprendedores se les hizo una encuesta tanto presencial como online, y una de las preguntas que les hicimos fue esta: ¿cuáles son las principales trabas que enfrentan los emprendedores? Que igual es un tema interesante porque uno quiere ver si lo que está abordando con los mentores es realmente el problema que tienen los emprendedores. Y en un 36% de los casos son dificultades del mercado, que ahí va el tema también que decía la Rocío, el adaptarse a la competencia. Hay muchos temas. Los emprendedores son muy técnicos, saben muy bien su negocio, pero no saben relacionarse hacia afuera. Y ahí es donde un mentor te puede ayudar mucho. Y lo otro es la falta de financiamiento, que eso siempre es un tema. Sí. Y eso coincidió mucho con lo que, porque también le preguntamos a los mentores, con lo que ellos veían como mentores, como trabas de los emprendedores. Entonces, aquí hay un par de resultados interesantes, y también están las redes de contacto como tercer traba, en el fondo, que tienen los emprendedores. Y ahí es donde debemos apuntar más con los mentores. Y otra pregunta que le hicimos es el impacto que tuvo la mentoría en su negocio. Y aquí el 29% dijo que se revisó y se ajustó el modelo de negocio y la estrategia. En el fondo, esto también está bien acorde con lo que decían los mentores, porque la estrategia muchas veces no la tienen muy definida ellos. Sí saben cómo funciona su negocio, pero la estrategia es la que no tienen. Y lo otro los otros fueron porcentajes más bajos. Y unos resultados, y bueno, esto es súper interesante igual de saber, esto es el emprendimiento en Chile y el mundo, cómo está posicionado Chile respecto al emprendimiento en el mundo, que está el número 19. Estos son datos del 2018, todavía no se ha actualizado al 2019. Nosotros estamos número 19 en el mundo, pero en América Latina somos los primeros. O sea, si lo comparamos con los de nuestra región y con otros países con nuestro mismo PIB per cápita, somos los primeros. Ahora, eso igual hay que cuidarlo, si eso es lo que pasa. El entorno del emprendimiento es un entorno que igual hay que cuidar. Y yo creo que este es un minuto y una oportunidad para emprender y para innovar, como decía la Rocío, súper buen minuto. O sea, de estas crisis nacen muchos nuevos emprendimientos e innovaciones. Así que ahí los motivamos a todos a que sigan emprendiendo y que tomen mentoría, que eso es, yo creo, la clave para acortar los problemas que pueden tener durante su emprendimiento. Yo creo que tocaste un punto súper clave que tiene que ver con el entorno, ¿cierto?, para emprender, que es el ecosistema que llamamos los que estamos trabajando desde algún arista del emprendimiento acá. Porque al fin y al cabo, es interesante que en Chile hay redes de mentores, hay espacios de cowork, ¿cierto?, hay aceleradoras, hay incubadoras, o sea, hay todo un ecosistema que te permite emprender y que te hace el camino un poco más fácil, ¿cierto? Pero eso hay que cuidarlo, como dices tú, Loreto. Sí. Y es interesante ver cómo seguimos avanzando en estos tiempos de crisis para que eso no pare. Hoy tengo un par de preguntas. Me dicen, ¿los mentores firman un acuerdo de confidencialidad? Sí, tanto los mentores como los emprendedores, los dos firman. Por supuesto, el mentor firma un acuerdo porque él no puede divulgar nada de lo que conversa con el emprendedor. Y eso responde, me imagino, como uno de alguna manera no quiere compartir su idea y le da un poco de temor decírselo a alguien, me imagino, ¿no? Claro, y que esto le asegura al emprendedor que tenga la suficiente confianza con el mentor de contarle todo su negocio, porque imagínate, le cuenta todo el negocio,
ahí es donde el mentor, bueno, el mentor, la gracia de esto es que el mentor hace la mentoría en forma voluntaria, la hace pro bono. Lo que quiere el mentor es devolverle al país todo lo que él ha recibido. Entonces, el mentor realmente lo hace como un tema de vocación, lo hace feliz, hace una mentoría. Y por otro lado, el emprendedor tiene que tener la tranquilidad y la confianza y la seguridad de que él le va a divulgar toda la información, pero va a quedar ahí, en esa intimidad de la mentoría. Y también el emprendedor firma un NDA de que él se va a hacer, de que va a cumplir con responsabilidad su proceso de mentoría también. Buenísimo. Bueno, me preguntan cómo pueden conectarse más con el servicio de mentores, ¿cierto? ¿Con quién se pueden comunicar? ¿Si puedes contestar eso, Loreto? Bueno, para los que son de Concepción, con Casa W, ahí tenemos nosotros nuestra oficina de Mentores por Chile, que está a cargo de Alejandra Melo, que ella sabe todo el tema de Mentores por Chile en Concepción. Y en Santiago, en el sitio web de Mentores por Chile, está toda la información. El programa está a cargo de Alejandrina Albarte, que ya lleva 10 años en este tema, entonces nosotros ya tenemos un modelo súper armado, con una plataforma desarrollada, con toda la información ahí a la mano. Buenísimo. Entonces, hoy en día también hay oportunidad porque gente de cualquier lugar de Chile se puede conectar para poder tomar un servicio de mentoría con Mentores por Chile, si es que entiendo, porque como es remoto, me Sí, imagino que podría ser de cualquier no, de lado. todo Chile, independiente que tenemos mentores en todo Chile, los emprendedores pueden optar desde todo Chile a un servicio de mentoría. Súper bueno. Bueno, Loreto, muchas gracias por estar hoy día, compartir, ¿cierto?, la importancia de lo que es tomar una mentoría y la importancia también para los mentores. Si quieres algunas palabras para cerrar, ¿cierto? ¿Qué crees tú para dónde va a tender el emprendimiento? Eso sería un buen tema para cerrar. En los últimos tiempos, por lo que veía la Boni, han habido más emprendimientos con base tecnológica, más aplicaciones. No sé si te atreves ahí a tirar alguna estimación para Bueno, dónde va. sí, la tendencia, yo te diría, los 2 últimos años de los emprendimientos son absolutamente tecnológicos, o sea, aplicaciones, mucha tecnología, digitalizando procesos, todo el tema de procesos digitales. Yo te diría que por ahí va todo. Ahora, en este periodo ha salido mucho tema también de salud. Bueno, es que era obvio por el coronavirus. Mucha Sí. innovación en el tema salud y emprendimiento. Y donde hay también mucho emprendimiento e innovación es en todo el tema social. Innovación social en fundaciones, en soluciones para todo el tema social. Hay dos preguntas más para cerrar, ¿cierto? ¿Qué tipo de emprendimiento puede acceder a una mentoría y cuánto dura esta mentoría también? ¿O cuánto es lo relevante, cuánto es lo que Mira, estimate? el emprendimiento de cualquier tipo, porque nosotros tenemos mentores de toda la industria. Entonces, lo que hacemos nosotros cuando un emprendedor se inscribe es que nosotros lo contactamos y levantamos su necesidad. Da lo mismo la industria que sea y qué necesidad tenga. Nosotros, como tenemos 500 mentores, tenemos solución a cualquier emprendedor. Y las mentorías duran entre 5 y 6 meses, porque son una sesión al mes, una sesión de 2 horas aproximadamente, donde en la primera sesión se hace un plan de trabajo y se va trabajando las próximas sesiones en base a ese plan que puede ir cambiando, pero entre mentor y emprendedor se definen este plan de trabajo y duran entre 5 y 6 meses la mentoría. Buenísimo. Entonces, entre 5 y 6 meses, ¿cierto? Y cualquier emprendedor puede sumarse, ¿cierto? A tener un mentor hoy en día a Sí, través de la red. sí, lo ideal es que ya esté facturando, que no sea una idea, o sea, que sea un proyecto que ya esté andando. Ahí tenemos varios tips, ¿cierto? Tiene que estar vendiendo o partiendo, ¿cierto? Con las ventas Sí, de cualquier industria y ojalá, ¿cierto? Que tenga la disponibilidad de tiempo para poder reunirse con su mentor. Oye, Loreto, así muchas es. gracias por toda la Gracias a información, usted. ¿cierto? Por compartir esta data. De hecho, ahora vamos a continuar con un ejemplo en vivo, ¿cierto? De cómo ha sido una mentoría remota. Así que bueno, muchas gracias, seguimos en contacto. Ahí está, déjate compartir Sí. pantalla. Y si tenemos algunos minutos nos conectamos de nuevo al final del conversatorio. Muchas gracias, Loreto. Súper, gracias. Bueno,
aprovechando esta instancia, ¿cierto?, en que estamos cambiando como de panelistas, quería agradecer a más de los 70 emprendedores que han estado conectándose durante todo este tiempo, ¿cierto? Los invito de nuevo a plantear preguntas y voy a tratar de abordarlas todas en la conversación. Abajo, ¿cierto?, cuando están conectados en Zoom, donde dice preguntas y respuestas, y nos aparece automáticamente acá si es que hay algunas preguntas que pueden contestar nuestros panelistas. Para continuar, ¿cierto?, con la conversación, tenemos un proyecto súper atingente porque tiene que ver con los temas que hemos abordado hoy día. Vamos a tener a una mentoreada, por así decirlo, una emprendedora local, ¿cierto?, de la región del Biobío, que es súper interesante también porque tiene un proyecto de triple impacto que se llama Alga. Ella lo que hace, ¿cierto?, es que convierte algas en material, ¿cierto?, para packaging, para hacer como bolsas, para hacer algún envoltorio, ¿cierto?, que es 100% compostable y 100% como reutilizable, por lo que entiendo. Y nos va a acompañar también Pablo Acevedo, que es su mentor, ¿cierto?, que es socio de Flores y Asociados, que es un estudio de abogados que se dedica, ¿cierto?, a la propiedad intelectual, a las startups, a gestión estratégica también, y que tiene mucha experiencia en emprendimiento acá en la región. Así que invitamos, ¿cierto?, que se conecte ahora Natalia con Pablo, que se conecten, ¿cierto? Parece que hay un par de minutos de retraso, ¿cierto? Pero bueno, por ahora les puedo comentar, ¿cierto?, que el proyecto Alga ha estado trabajando con nosotros hace algunos meses, ¿cierto?, en el programa W Global, que es el programa que trabajamos en conjunto con Loreto, ¿cierto?, en Mentores por Chile, en donde el proyecto ha podido desarrollarse, conectarse con otros emprendedores, aprender contenido también de algunos expertos acá locales, pero también ha tenido súper buenos resultados porque hoy en día ha postulado varios concursos y el último gran logro que tuvo Natalia, ¿cierto?, con su proyecto, fue que es finalista de un proyecto del MIT, ¿cierto?, en Estados Unidos, que se llama Rethink Plastic. Ella, antes de la pandemia, estaba a puertas de irse como a Colombia, si mal no recuerdo, para exponer este proyecto, y es súper relevante porque al fin y al cabo es una innovación que nació acá en la región, ¿cierto?, que nació desde Concepción, y valía un poco este modelo en donde, o esta teoría en donde, oye, todos podemos hacer lo que se nos ocurra o podemos desarrollar nuestro negocio desde lo que nos apasiona, desde cualquier lugar del mundo. De alguna manera la pandemia también responde a esa misma globalidad que estábamos viviendo, pero también, si lo vemos desde el otro punto de vista, te permite conectarte, ver mercados internacionales, ¿cierto? Y por qué no postular un concurso como el que postuló Natalia y poder pensar en hacer crecer tu emprendimiento fuera del país. Así como les comentaba, se va a conectar Natalia y Pablo en algunos minutos, ¿cierto? Y les aprovecho a contar también que después de este conversatorio, que dura aproximadamente hasta las 5 de la tarde, hasta las 5 de la tarde, tenemos mentorías, ¿cierto?, que se van a hacer para todos los emprendedores que se inscribieron. Más de 15 proyectos fueron seleccionados, en donde va a tener mentoría con varios expertos de nivel nacional, ¿cierto? Una es la Catalina Bech, ¿cierto?, que es fundadora de Casacó en Santiago, que le mando muchos saludos también por haberse sumado como a esta nueva versión de Sesiones W. A Eugenio Cantuarias, que es el CEO o director de Acelera Latam, que es una aceleradora de negocios 100% local acá en Concepción. A Pablo Acevedo nuevamente, que nos va a seguir que va a continuar con nosotros y va a seguir mentoreando un par de emprendedores que se ganaron esta mentoría post el conversatorio. Y Eduardo Jadué, que se une también a la sesión de mentoría post esta instancia. Tenemos algunos problemas técnicos al parecer. Loreto, si es que estás conectada, quedó enganchada tu presentación. ¿Te están llamando por teléfono, Loreto? Esto de hacer todo en vivo tiene sus problemas. Pero Espérate, Loreto, yo saqué la presentación, ¿o no? tienes que contestar tu teléfono, te están llamando, por favor, A ver. para cerrar como la sesión y la conversación con Loreto. ¿Cómo la saco? Bueno, esta es la magia de hacer cosas en vivo, ¿cierto? Qué salvaje, sí.
dejo de compartir? Sí, ¿cómo dejo de compartir? No, ahí está compartiendo de nuevo. Ahí, sí, ya. ¿Y ahora? Ahora sí, logramos, ¿cierto?, cerrar la sesión de Loreto. Muchas gracias de nuevo por habernos acompañado en este conversatorio. Estas son las cosas que pasan, ¿cierto?, de hacer las cosas en vivo, ¿cierto? De nuevo, gracias a todos los que están conectados y que tienen la paciencia de seguir esperando un par de minutos. Sabemos que el tiempo es súper valioso en estos días. Ahí tenemos a Natalia, ¿cierto?, que ya se pudo conectar. Hola Natalia, ¿cómo estás? Y a Pablo Acevedo, ¿cierto?, que también está conectando. Hola, hola. Yo los presenté recién, entre medio de las dificultades técnicas, pero si pueden contarnos un poquito quién son cada uno, para que todos los que están escuchando los conozcan. ¿Natalia? Ya. Hola, mi nombre es Natalia Sepúlveda. Yo soy mentoreada por Pablo Acevedo. Él fue quien me estuvo guiando en el proceso de mi emprendimiento, que es de packaging de algas marinas de acá de la región del Biobío. Hola a todos. Mi nombre es Pablo Acevedo, yo soy abogado, soy socio del estudio Flores y Asociados y desde hace 14 años ya director de la oficina de Flores y Asociados en Santiago. Y como decía Iván hace un rato, con un foco muy fuerte en emprendimiento, innovación y propiedad intelectual. Penquista de toda la vida y con lazos muy, muy fuertes con la región y por eso, bueno, tenemos una oficina, la oficina más grande de nuestro estudio está en Concepción. Qué bueno, hay que seguir aportando por las regiones, ¿cierto? Qué bueno que hay que seguir recordando Concepción. Bueno, lo interesante de ustedes, ¿cierto? Que para partir la conversación, es que ustedes tuvieron el formato de telementoría, ¿cierto? Antes de que fuera la pandemia, o antes que tuviéramos la crisis sanitaria, y antes incluso de la crisis social que vivimos el año pasado. Si nos pueden contar un poco cómo ha sido ese proceso, porque yo creo que aquí hay algo interesante tanto para el emprendedor como para el mentor, ¿cierto? ¿Cómo ha sido vivir ese proceso y por qué también fue a distancia y por qué fue telementoría? Oye, la primera cosa antes de darle la palabra a Nati, que hable primero, es que yo me carrilé un poco en realidad. Nosotros empezamos en noviembre, que fue justo después de que empezó todo el estallido y naturalmente el contexto de la mentoría fue siempre así, así que yo ahí me había carrileado un poco cuando habíamos conversado que había partido antes. Pero casi partió. Sí, fue muy coetáneo en realidad, y no tuvo nada que ver una cosa con la otra. ¿Ya? Pero le doy la palabra a la Nati antes de dar mi impresión. Sí, fue súper interesante. La verdad que yo necesitaba a alguien en temas de propiedad intelectual y aquí me ayudaron mucho la gente de Casa W, porque yo la verdad no conocía a Pablo, no sabía de él y tampoco sabía qué persona me podía ayudar en las falencias que yo tenía. Así que ahí por contacto supe de él y la dificultad que teníamos era que él estaba en Santiago y yo estaba acá en Concepción. Así que fue súper gratificante que de parte de Mentores por Chile nos permitieran hacer la mentoría y se dio súper bien, fue ahorro de tiempo, se dio todo fluidamente, fue un muy buen proceso. ¿Y qué crees que aprendiste? ¿Qué es lo más relevante, por así decirlo, Natalia, de tener un mentor? ¿Cuál ha sido el aprendizaje real hacia Alga, ¿cierto? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo ha impactado tu proceso?
fue importante en el sentido que yo necesitaba como un orden en el camino que tenía que seguir del emprendimiento, y también como le decía, me decía Pablo, que tenía que atreverme, por ejemplo, de repente en hablar con ciertas personas. Por ejemplo, mi proyecto tiene un componente científico alto, entonces era como muy específico con quién yo tenía que hablar, a quién me tenía que dirigir, y yo en sí el foco de mi emprendimiento no era como ventas, vende ahora. Yo estaba como muy enfocada en validar técnicamente mi producto, y ahí era donde yo no tenía los contactos, no sabía con quién hablar, y en sí, gracias a Pablo, como que aprendí a atreverme a ir a escribirle a la persona, agendar, como ponerle, como decía Rocío, la pata en el acelerador y acelerar esto, porque los emprendimientos científicos son muy lentos. Así que eso. ¿Y qué dice el mentor? Oye, bueno, fue una experiencia muy gratificante y una de las cosas interesantes, resumiendo todo lo que, para no repetir con lo de antes, yo he tenido la suerte de ser mentor en varios procesos de incubación y aceleración, Startup Chile, hace ya varios años, Imagine Lab, me han pedido mentorías por uno y por otro lado, y uno aprende siempre de cosas nuevas, y la verdad que con Natalia me sirvió mucho para aprender perspectivas distintas, pero también para verificar algo que es sumamente importante, que no existen grandes brechas en cuanto a las ideas y a la forma de razonar de los emprendedores que están en etapas iniciales como Natalia, en relación a lo que uno ve de un proyecto de Startup Chile, un proyecto de Imagine Lab, un proyecto de otras incubadoras, uno que ha estado en los conversatorios, ha escuchado muchos pitch, y en general las brechas no son tan grandes, el talento está en todos lados, y la oportunidad de poder tener esta experiencia fue súper interesante. Lo más importante, bueno, hay que tener presente que fue la Ale Melo a quien se le ocurrió y quien motivó esto. Se motivó un montón cuando yo le propuse, porque yo viajaba constantemente a Concepción, a mi oficina en Concepción, y casi siempre aprovechaba de hacer agenda en mis viajes para hacer un montón de cosas relacionadas con visitar clientes y otras cosas. Y bueno, Nati, que además vive en Tomé, obviamente que eso ya presenta un desafío más. Y con Lale estuvimos conversando, le dije, oye Nati, nosotros como estudio hace mucho tiempo estamos muy metidos en lo que es la transformación digital, afortunadamente, como tenemos toda oficina. Entonces, todo el tema Zoom y el tema de videoconferencias para nosotros es bastante natural. Y el desafío más importante de la mentoría es el match inicial. Entonces, pudiendo asegurar un buen match, el que esto sea vía conferencia o presencial, la verdad es que da un poco lo mismo, porque es una herramienta. Entonces, tratando de invertir y generar en esta primera conversación, ver si existía o no el match y si existía o no la confianza, el resto se da de manera natural. Y como decía Nati, uno se va poniendo como mentor, va poniendo metas, va motivando, va desafiando, va haciendo preguntas, porque al final ese es nuestro rol, es hacerle preguntas y cuestionar, hacer que los emprendedores se cuestionen cosas que a lo mejor antes no se cuestionaban. Y obviamente que si esto significa que uno pueda llegar a más personas, a más partes, tanto, o sea, muy bien. Y de hecho, como mentoría y como espacio, como te decía, o sea, ya habíamos tenido la experiencia yo al menos, de tener mentoría vía videoconferencia, sobre todo Startup Chile, y la verdad que no es tan distinto, como te digo, o sea, lo más importante es el match, teniendo eso listo, el resto de alguna forma viene solo. Y te insisto, un mensaje para todos los emprendedores. No hay grandes brechas en cuanto a lo que uno ve como emprendimiento en la región en relación a Santiago. No hay grandes diferencias, están en etapas distintas naturalmente, pero es un mensaje que me gustaría transmitir, es que la gente debe atreverse y darle con todo, y como decía la Nati, de repente es mucho la motivación lo que genera el cambio en el emprendedor. ¿Ya? No, súper buen mensaje, ¿no? De alguna manera habla o tiene coherencia con todo lo que hemos estado conversando hoy día. Que es como creerse el cuento. En Conce, ¿cierto? Yo igual soy un penquista de corazón, me encanta mi ciudad, ¿cierto? Pero falta que más emprendedores como la Natalia, ¿cierto? Se crean el cuento y que también entiendan que no lo vaya a lograr solo. O es mucho más difícil, al fin y al cabo.
conectarse con alguien de la industria, con alguien que tiene experiencia, ¿cierto? Te va a permitir aminorar bajar el riesgo, y eso al fin y al cabo es lo que tú quieres cuando estás emprendiendo. Y la Natalia, ¿cierto? Por lo que entiendo, quedaste seleccionada como en un concurso del MIT. Si nos puedes contar un poco de eso, Natalia, para motivar al resto de los emprendedores que están conectados. Sí, o sea, yo postulé la verdad y jamás pensé que iba a quedar porque era mundial, entonces dije, no, o sea, ya postulé porque tenía que hacerlo porque era un desafío del plástico, pero jamás pensé de hecho vi el resultado como 2 días después, porque estaba sin señal, porque no esperaba que me iba a llegar el correo. Y fue algo súper bueno porque he podido también generar redes con personas de otras partes. De hecho, algo súper bueno que nos pasó fue que nos contactó Amber, que es una cervecería muy conocida en Brasil y bueno, y también acá en Chile, para hacer pilotos con ellos y hacer packaging en sus latas. Así que fue algo bueno y, no sé, yo motivo a los chicos que quieren emprender de la región de Chile que lo hagan. Hay muchísimos problemas, muchos. Lo que más hay es problema, entonces hay mucho donde se puede innovar. A veces uno trata como de mirar de lo que está haciendo el otro, quizás puedo hacer algo parecido, pero lo mejor es hacer algo que nadie lo está solucionando. Así que eso, las oportunidades están, que postulen a los fondos, que se motiven y se atrevan. Buen mensaje. Oye, felicitaciones, ¿cierto, Natalia, por haber postulado, por atreverse. Yo creo que eso es muy relevante porque también es un ejemplo, y por comunicarlo, porque también es un ejemplo para todos los emprendedores que nos están siguiendo hoy día en este conversatorio. Oye, para ir cerrando, chicos, ¿algún mensaje? ¿Qué le darían a los mensajes desde el punto de vista, o sea, qué le dirían a los emprendedores que están conectados desde el punto de vista del emprendedor y del mentor, ¿cierto? Sobre todo en estos tiempos de crisis. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los consejos? Hola. Nati, tú primero, por favor. Ya, no, yo les quiero decir, sobre todo a los jóvenes, que se atrevan. Si bien cuesta mucho dar el salto, es un largo proceso de pensar, de tomar el riesgo, pero sí vale la pena. Y si nosotros no lo hacemos, si nosotros no tomamos esos problemas y los solucionamos, ¿quién más lo va a hacer? Así que se motiven y lleven a cabo su idea y sus proyectos. Oye, yo los motivo también a pensar siempre en grande y además de pensar en equipos, que se complementen y diversos en su conformación. ¿Ya? Eso es un aspecto súper importante y que de repente uno desde regiones pierde la perspectiva. Los buenos proyectos son los que combinan talentos y los talentos combinados funcionan mejor cuando hay diversidad en los equipos. Ya uno en Santiago ve, y bueno, te insisto, yo soy penquista acérrimo y trato de defender, pero a mí yo veo muchas veces que hay proyectos donde hay 3 o 4, y aquí menos mal que no estamos en persona, si no me apalean, pero 3 o 4 ingenieros comerciales hablando de biotecnología y no hay ningún técnico en su equipo, o son puros hombres, entonces el talento, y yo, además de ser orgulloso penquista, trabajé varios años en la Universidad de Concepción, ayudé a formar la unidad de propiedad industrial, y siempre lo he dicho, tenemos un talento tremendo, tenemos muy buenos equipos, falta empuje, falta creerse el cuento, falta mezclarse las experiencias que hay en otras universidades como el mismo MIT, que la Rocío lo dijo antes, o sea, en Estados Unidos tú tienes en una misma ciudad 3 o 4 universidades y los talleres, los garages son entre las universidades. Entonces tú tienes un tipo, en mismo Boston, ¿cómo se llama? El garage de creatividad y bueno, el Media Lab en algunas cosas lo asesora una clínica de Derecho, pero de la Universidad de Boston. Entonces las universidades se mezclan, las universidades hacen proyectos juntos y no compiten entre sí. Y dentro de las mismas universidades, las experiencias como la que han hecho Gearbox, que a mí me encanta todo lo que ha hecho la Facultad de Ingeniería de la UDECONCE, son experiencias que además debieran involucrar, por ejemplo, alumnos de Derecho, alumnos de Diseño, alumnos de Ingeniería Comercial. Yo creo que lo que falta y el empuje implica también generar mezcla, diversidad,
¿cómo se llama? Y mezclar y combinar competencias. Yo creo que en Concepción, como decía la Rocío, estamos todos muy aislados, muy separados, y como que todos competimos entre nosotros. Y cuando llegamos a Santiago vemos que la gente mira distinto, opina distinto, está en otra velocidad, y a nadie le importa de qué universidad salimos en Concepción, o si conocemos a tal o cual. Los proyectos que les va bien, de alguna forma, son los que se integran y los que colaboran. Para mí es un mensaje súper potente, que lo digo así de rajatabla, aunque a mucha gente no le gusta, pero yo soy de aquellos que dice que debiéramos tender a mezclarnos más en Concepción y hacer más cosas juntos, porque nuestra competencia no está en la misma región, está en lo que hacen otras regiones y otros países. Y es más, el mismo país ya de por sí tiene las capacidades para hacer cosas en conjunto. Colaboración. Y estas herramientas yo las felicito, porque tener acceso, aquí tú me hiciste una tremenda presentación, pero yo aprendo mucho de las mentorías. O sea, con la Nati aprendí un montón, me hizo que tuviera que estudiarme. Yo he tenido varios proyectos, soy mentor de varios proyectos de triple impacto, y cada vez que conozco un proyecto nuevo aprendo cosas nuevas. Entonces, hoy día estamos muy metidos en temas de economía circular, y les insisto, tener el acceso a estas capacidades es bueno no solo para los emprendedores, sino que también para los mentores. Así que desde ya muchas gracias ahí a Mentores por Chile y a la Ale, que fue la que propició todo esto. Oye, tremendas palabras, ¿cierto? Para ir cerrando como el conversatorio. Yo creo que lo interesante de lo que ha pasado hoy día en esta hora es que para mí, por lo menos, la colaboración es como lo que se queda de las 3 conversaciones que tuvimos, y creo que esa va a ser como la herramienta que nos va a permitir salir de la crisis, ¿cierto? Y poder levantarnos de nuevo como país resiliente que somos. De hecho, desde el Cowork siempre promovemos este trabajo colaborativo y llevamos varios años en eso, y cuesta que la gente entienda que solo de repente no te la puedes toda. Si necesitáis conversar con alguien, necesitáis asociarte con alguien, conseguir un mentor, ¿cierto? No sé, recibir feedback de otros, por último. Así que nada, muchas gracias Natalia, Pablo, por acompañarnos hoy día en esta tarde, ¿cierto? Vamos ya a cerrar como esta primera parte de Sesiones W, en donde era abierto a todo el público, donde tuvimos muchos emprendedores o muchas personas conectadas de todas partes de la región, y vamos a ver a lo mejor de otras partes de Chile también, esperamos. Y ahora se viene una segunda parte, ¿cierto?, en donde Pablo nos sigue acompañando, en donde va a ser mentor de algunos emprendimientos que postularon a reunirse con él durante 20 minutos, pero también hay otros mentores, ¿cierto?, como ya les contaba, Catalina Bech de Casacó, ¿cierto?, que se une ahora en un ratito más, un par de minutos más, con los emprendedores, que es fundadora de un espacio cowork muy, muy relevante ahí en Santiago. Eugenio Cantuarias, ¿cierto?, que es de Acelera Latam, local también, penquista, que se la juega por acelerar negocios desde la región del Biobío. Eduardo Jadue también, que se conecta, ¿cierto?, y va a tener a 3 emprendedores también en su hora de trabajo. Y creo que no se me queda nadie en el tintero, si es que no me equivoco. Ah, ya está pasando, me dicen por ahí, así que Pablo te va rápidamente. Oye, un saludo y un abrazo tremendo a la Nati, que siga con todo el empeño, la va a romper, y obviamente que terminan las mentorías, pero no termina la red de contactos, así que ahí atento a cualquier requerimiento, como siempre nomás, ¿ya? Así que ánimo y echarle para adelante con todo nomás. Gracias, Pablo. Probablemente después de que haga el piloto y te voy a mandar una foto de las bolsitas. Excelente, excelente. Gracias por todo tu apoyo en estos meses. Feliz. Chao. Oye, gracias de nuevo, nos vemos en un rato más, ¿cierto? Seguimos conectados. Y nada, con esto damos por terminado esta segunda sesión, ¿cierto? De Sesiones W, segunda versión de Sesiones W. Le agradecemos a todos los que se involucraron, a todos los que se conectaron hoy día, ¿cierto? Que hicieron preguntas constantemente. Esperamos tener otra versión con otras temáticas durante los próximos meses, así que atentos a nuestras redes sociales, ¿cierto? Que son @CasaW Chile en cualquiera de las plataformas, o en nuestro sitio web que es www.casaw.org. Un abrazo y gracias por acompañarnos.